auditoría. Ahí donde yo no. En la línea, sí. Bueno, cuando yo estudié en un colegio que era como medio gringo. esta es la primera reunión después del paro y lo que nosotros planteamos al ministerio y al subsecretario directamente es que nos había resultado muy molesto y nos había sorprendido las declaraciones de la ministra, donde señalaba que esto era la respuesta que nos habían dado por escrito, la muy ambigua y absolutamente insatisfactoria respuesta que nos habían dado, era un inicio de unas conversaciones, porque el subsecretario había manifestado, e incluso públicamente, algo muy distinto a aquello. Entonces nosotros planteamos que no nos parecía esa forma de negociar, donde se planteaban cosas en la mesa y después esto se desconocía tanto en la respuesta escrita como en las propias declaraciones de la ministra, porque nosotros habíamos tenido propuestas del ministerio, que si bien es cierto no eran plenamente satisfactorios para nosotros, sí eran algunos avances y eran algunas respuestas concretas en algunos de los puntos. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos ahora fue ordenar cuáles eran esos puntos donde el ministerio había ya realizado algunas propuestas, fuimos tema por tema y el ministerio y el subsecretario reconoció que efectivamente esos puntos se habían conversado en la mesa. En definitiva, asume que efectivamente en esos puntos había habido conversaciones, propuestas específicas del ministerio y por lo tanto esos temas se vuelven a poner sobre la mesa. Y esos distan de la respuesta escrita que nos había dado el ministerio. Junto con eso, concordamos que vamos a tener ya agendada una reunión con la ministra de Educación el próximo viernes 26 y posterior a esa reunión con la ministra tendríamos una reunión de mesa negociadora el día 31 de octubre que nosotros esperamos y suponemos que ya tendría que ser la última reunión y ya tendría que concretamente especificarse de manera formal estos puntos u otros que nosotros todavía creemos que están pendientes, ya como respuesta formal por parte del Ministerio en la mesa negociadora. Dentro de los puntos que el Ministerio mismo había propuesto, no era una respuesta concreta a la deuda histórica, pero sí había propuesto que se conformara una mesa para seguir tratando el tema, verbalmente. Y eso distó de la respuesta escrita donde dicen que la deuda histórica no existe. Fue casi lo contrario. Entonces, este proyecto de acuerdo de parlamentario encabezado por una parlamentaria de la coalición gobernante, Jimena Osandón, y firmado también por otros parlamentarios de la coalición, como la diputada Hoffman y el diputado Undurraga, gobiernistas, donde obviamente reconocen la deuda histórica porque piden al gobierno que dé una solución, demuestra que es totalmente falaz y absolutamente fuera de realidad la postura del gobierno que nos dijo en esa carta de que la deuda histórica no existía. Todo Chile reconoce que la deuda histórica existe y lo reconocen los parlamentarios de su propia coalición. Por lo tanto, yo creo que el gobierno está bastante solo. Ellos manifiestan que les interesa llegar a un acuerdo con el colegio, pero en los hechos la última respuesta escrita no mostraba aquello. Entonces hay una disonancia entre lo que se dice y lo que concretamente se responde. Por lo tanto, nosotros tenemos una aprensión y ciertas dudas respecto a cuál es esa voluntad real. Más allá de eso, en todo caso, nosotros hemos dicho siempre que estamos disponibles a conversar, pero esas conversaciones tienen que ser acotadas y tienen que ser sobre la base de respuestas concretas. Yo fui muy sincero con el subsecretario y le dije claramente que si la estrategia del gobierno era dilatar para arrinconarnos hacia el fin de año, que no se confiara mucho en esa estrategia porque nosotros teníamos siempre otras posibilidades. También podíamos agendar movilizaciones para el inicio del año escolar siguiente, en respuesta a la pobre trato que nos está dando el Ministerio a los docentes de Chile. Que no se confiaran en eso porque como gremio y como organización de docentes siempre teníamos otras posibilidades que por supuesto tendrían que ser aprobadas por nuestros colegas en la consulta que nosotros vamos a hacer respecto a cómo cierra esta mesa. Pero que no jugaran con nosotros creyendo que nos podían hacer el gallito de empujarnos hacia el fin de año porque siempre hay posibilidades que tenemos de otras formas de movilización también.